Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercio CIFACIL y la Dirección Nacional de Medicamentos le damos una cordial bienvenida. Y les agradecemos por su participación e interés en el presente webinar titulado Reglamento Técnico Centroamericano Productos Farmacéuticos, Productos Naturales Medicinales para Uso Humano, Buenas Prácticas de Manufactura, el cual lleva como objetivo dar a conocer los requisitos para el cumplimiento del Reglamento Técnico de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales controlados por la Dirección Nacional de Medicamentos. Este webinar es el número 17 de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registros y renovación, visado de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos y químicos, gestión de permisos de funcionamiento, de establecimiento, promoción, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello. Al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos, puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat, para lo cual contarán con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación del licenciado Óscar Daniel Acosta Avilés. Él es licenciado en Química y Farmacia. Se desempeña como inspector y fiscalizador de supervisión con más de 10 años de experiencia en auditorías e inspección de buenas prácticas. Cedo la palabra al licenciado Óscar Daniel Acosta. Adelante, licenciado. Tengan todos muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Gracias al Ministerio de Economía también por el espacio que nos permite, pues, y esperamos cumplir con las expectativas en cuanto al tema que vamos a brindar, ¿verdad? Así que cualquier consulta, igual estamos a la orden y en el momento oportuno las vamos a solventar. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a hablar específicamente este día acerca del Reglamento Técnico Centroamericano correspondiente a buenas prácticas de manufactura para productos naturales. Como preámbulo, sabemos que la Organización Mundial de la Salud prácticamente es como nuestro ente de referencia y que nos brinda ciertas directrices y recomendaciones que las autoridades reguladoras a nivel internacional tomamos a bien adaptarla, ¿verdad? Y la OMS define la parte de buenas prácticas como el objeto principal para disminuir los riesgos inherentes a toda la producción farmacéutica, ya que no pueden prevenirse mediante el control definitivo de los productos. Es decir, las buenas prácticas no sirven, en pocas palabras, para estandarizar y tratar de disminuir los riesgos que ya la fabricación de los productos, tanto naturales como síntesis química, tienen inherentes, ¿verdad? Entonces, aparte de los controles al final que realizamos a cada uno de esos productos, pues existe una normativa que permite la disminución de los riesgos inherentes a la fabricación. Pues el tema del reglamento, como lo dice ahí, es la verificación de las buenas prácticas de manufactura para productos naturales medicinales de uso humano. Los principios de las buenas prácticas nos indican prácticamente qué hacer, y eso es lo que el reglamento nos va a indicar y la parte que yo les voy a tratar de proporcionar. Pero ya es parte fundamental de cada laboratorio y fabricante el investigar, el diseñar, procedimentar, cómo hará para darle cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Y un tema ya que se está tomando bastante en auge es la valoración del riesgo, que también es parte de lo que se debe realizar al implementar las buenas prácticas de manufactura. Vamos a tratar de ir
conociendo algunos aspectos relevantes, no solo lo que dice el reglamento, sino algunas definiciones también. De manera general, podemos definir lo que es buenas prácticas de manufactura como aquel conjunto de procedimientos, normas, que lo que nos permiten es hacer una fabricación uniforme de cada uno de los lotes, en este caso, ¿verdad?, de productos naturales medicinales para uso humano, y que estos lotes obviamente cumplan todos los estándares de calidad establecidos. También hay un concepto fundamental y específico para la parte de naturales, que es el concepto de extracción, que consiste en obtener las sustancias o principios activos naturales a partir de drogas naturales, utilizando un solvente adecuado o aplicando otro método. Este concepto es importante conocerlo porque conforme vayamos viendo el reglamento, hay una parte específica que nos habla del área de extracción y obviamente de los procedimientos que en esa área se pueden llevar a cabo. Y ahí tenemos el concepto de extracto que va relacionado con el anterior y que consiste en la preparación de consistencia líquida de un extracto fluido, tintura, semisólida o sólida obtenido a partir de una droga natural. Y tenemos el 4.32 que habla acerca de un laboratorio fabricante de productos naturales medicinales para uso humano, el cual consiste en una empresa debidamente registrada. Recordemos que al ser un reglamento técnico centroamericano aplica para toda la región centroamericana, entonces obviamente la empresa tiene que estar registrada en su país, en este caso en nuestro país, y autorizada por la autoridad reguladora, en este caso la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas instalaciones serán destinadas a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano. Tenemos otros tres conceptos. El concepto de maceración, que consiste en un procedimiento específico de extracción de un componente, siempre a partir de una droga natural provocado por el contacto prolongado con un solvente o mezcla de solventes adecuados. Estos, como les mencionaba anteriormente, son parte de los procedimientos específicos que el Reglamento Técnico Centroamericano los menciona, y para eso, se los adelanto, debe de haber un área específica para llevar a cabo ese proceso. El 438, que habla acerca de la materia prima natural, que consiste en una droga natural o sus preparaciones que se utilizan directamente para la elaboración de producto natural medicinal para uso humano. Aquí estamos definiendo cuál va a ser la diferenciación entre una materia prima natural a una materia prima prácticamente de síntesis química. Y como último concepto tenemos el de producto natural medicinal para uso humano. Este es el concepto quizás más relevante del reglamento porque aquí nos da, digámoslo así, como la introducción de aquellos productos que se pueden fabricar bajo esta figura, que estamos hablando de productos procesados, industrializados y etiquetados con propiedades medicinales, que contienen en su formulación, como lo dice acá, ingredientes obtenidos a partir de plantas, animales, minerales o mezclas de estos. Puede contener excipientes, además de material natural. O sea que hay dos aspectos muy relevantes. El primero es, para ser clasificado como producto natural medicinal para uso humano, que provenga la materia prima de origen, ya sea animal, mineral, vegetal o mezcla de estos. Pero no solo el principio activo es necesario o puede ser de una sustancia natural. También hay excipientes que pueden ser de sustancias naturales y los mismos ya entran dentro de la clasificación. Los productos naturales medicinales a los que se le adicionen sustancias activas de síntesis química o el aislado de material natural como responsable de la actividad farmacológica no son considerados como productos naturales medicinales. Y esto también es relevante, ya que si tenemos un proceso en donde se realice una aislación de un material natural o se tengan otras sustancias de síntesis química que también actúen o tengan alguna actividad farmacológica, ya no se va a considerar como un producto natural medicinal, sino como un producto farmacéutico de síntesis química. El Reglamento Técnico Centroamericano, al que estamos ahorita hablando, corresponde al 1103-6913 y este está comprendido por 16 capítulos. Del capítulo 1 al 5 son
capítulos generales donde se expresan los conceptos, generalidades del reglamento, la introducción, entre otras cosas. A partir del capítulo 6 ya entramos en la parte técnica. Entonces vamos a ver desde esa parte, organización y personal, edificios e instalaciones, equipo, materiales y productos, documentación, producción y control de procesos, garantía de calidad, control de calidad, quejas, reclamos y retiros, producción y análisis por contrato y autoinspección y auditorías de calidad. Para iniciar vamos a hablar de organización y personal. El capítulo de organización y personal prácticamente nos dice aquellos aspectos relacionados a la organización del laboratorio como tal y al personal crítico y digámoslo así también algunas veces no crítico que el reglamento exige que en los laboratorios tengan. Primero, obviamente, tiene que existir una dirección dentro del establecimiento, la cual pues se tiene que respaldar o se tiene que evidenciar que haya una relación, digamos así, directa con el personal técnico. El hecho de que exista una dirección no solo quiere decir que se va a enfocar en la parte administrativa, porque esa es una de las observaciones más frecuentes que tenemos nosotros dentro de las auditorías. Es decir, tenemos que ver aquel compromiso de la alta dirección en cuanto al funcionamiento del establecimiento. Eso tiene que estar establecido, por ejemplo, en los organigramas, dentro de las funciones que tienen establecidas eh, cada establecimiento. Por ejemplo, si ustedes tienen un manual de calidad, ahí va a estar definido cuáles son las funciones de la alta dirección, por ejemplo. También se debe de garantizar que exista un equipo humano calificado, motivado y con la formación y experiencias necesarias. Es decir, esto implica que desde el inicio que se haga el proceso, por ejemplo, de contratación del personal, debe de existir un perfil de puesto de acuerdo al puesto que se va a contratar y aparte de eso debe de haber una inducción específica para el puesto al cual la persona ha sido contratada. Eso permite a las personas contratadas, ¿verdad?, que se vayan familiarizando con el establecimiento y que conozcan las funciones bajo las cuales van a estar regidos. Además de esto, muchas veces no solo sirve, digamos así, la experiencia, porque obviamente cada establecimiento es diferente. Entonces, cuando haga un proceso de inducción, debe existir esa parte, ¿verdad?, de la inducción específica al puesto. También otro aspecto muy relevante dentro de este capítulo es la parte de las capacitaciones. No se queden únicamente con la inducción que le dan al inicio al personal, sino que posteriormente tienen que elaborarse, y también el reglamento lo dice, un plan de capacitaciones. Generalmente este debe de ser anual y aparte de elaborarlo y ejecutarlo, también debe de haber una evaluación de este plan de capacitación. Entonces hemos hablado primero de aspectos como la selección, cuando ustedes van a seleccionar el personal que necesitan de acuerdo al puesto, ¿verdad? La capacitación continua. Posteriormente a la capacitación debe de haber una evaluación. La evaluación no debe ser considerada como algo malo, que es alguna consulta muy recurrente, ¿verdad? Sino que debe de ser para identificar aquellos aspectos de mejora que el personal puede tener. Y por último tenemos la parte de formación continua, que también va relacionada con estos aspectos. Dentro del personal clave que especifica el reglamento, existe el jefe de producción y el jefe de control de calidad. Ojo con esto. Estos puestos deben de ser independientes. Es decir, el jefe de producción no puede ser, por ejemplo, el jefe de control de calidad, ni viceversa. ¿Qué es lo importante de esto? Que cumplan con el perfil. Generalmente deben de ser químicos farmacéuticos quienes estén al cargo de estos puestos. Los jefes de producción y control de calidad, el reglamento ya establece ciertas responsabilidades que se deben de cumplir. Sin embargo, también es parte del laboratorio definir aquellas responsabilidades, aquellos requisitos de calificación, de acuerdo con las actividades que cada uno va a realizar.
También una parte que, para finalizar con la parte de organización y personal, es la parte de los exámenes médicos, que es una de las preguntas más recurrentes. Estos deben de ser por lo menos una vez al año y deben de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en la reglamentación nacional vigente. Si bien es cierto, para el tema de productos naturales no existen productos que requieran pruebas específicas, llamémoslo así, productos hormonales, antibióticos betalactámicos, pero eso no nos exime a que los operarios, el personal técnico, el personal analista, el personal prácticamente de laboratorio, deba de ser ejecutados los análisis de los exámenes de salud, ¿verdad? Y es parte de lo que pide el reglamento. Posteriormente a eso pasamos a la parte de edificios e instalaciones. En la parte de edificios e instalaciones, como autoridad reguladora actualmente, nosotros tenemos un procedimiento llamado revisión de planos. Dentro de este procedimiento, nosotros autorizamos, llamémoslo así, ¿verdad?, las construcciones y el diseño de los laboratorios. Entonces, ¿cuáles son aquí los aspectos más relevantes que nosotros verificamos? Que cumplan con los acabados que dice el reglamento, que existan las áreas que pide el reglamento y, lo más importante, que exija un flujo lógico. Es decir, que exista un flujo unidireccional tanto para personal, materiales y para los productos. Aquí quiero llegar con esto de la revisión de planos, que ahorita los laboratorios a nivel nacional tienen la ventaja de que existe esa revisión previa. Es decir, digámoslo así, se reduce el riesgo de que si solo el laboratorio construye y la autoridad reguladora no ha revisado sus planos previamente, existe el riesgo de que cuando se hagan las auditorías de buenas prácticas hayan observaciones relacionadas a la parte de edificios e instalaciones. Entonces, comentarles y recomendarles, ¿verdad?, que antes de que ustedes, si hay aquí alguien que pretende aperturar un laboratorio o que pretende modificar el laboratorio, sometan la parte de revisión de planos para evitarse posteriormente estos inconvenientes. Entonces, como les mencionaba, lo crítico de esto es que exista un entorno apropiado tanto para el personal, es decir, que las áreas sean adecuadas. Por ejemplo, si van a haber 2 personas trabajando en la misma área, por ponerles un ejemplo, que exista el espacio suficiente tanto para el equipo, para las personas que van a estar ahí, ¿verdad? Y que puedan trabajar cómodamente, ¿verdad? También para la parte de los productos, ¿verdad? Tiene que haber un espacio adecuado para el almacenamiento de los mismos. Se tiene como aquella duda muchas veces en las auditorías de las condiciones bajo las cuales debe estar un producto y nos hemos encontrado con condiciones de bodega que, por ejemplo, están casi a la intemperie, cosas que el reglamento no los permite, ¿verdad? Además de eso, también vemos la parte de los ambientes, es decir, las condiciones ambientales, llamémoslo así, específicamente humedad y temperatura, las cuales deben de ser apropiadas para el personal y los productos y los materiales, ¿verdad? Estas instalaciones deben de estar limpias y con sus procedimientos bien documentados. Deben de haber también procedimientos para el manejo de residuos y, por cuestiones tanto del reglamento como de reglamentación nacional, todo establecimiento debe contar con sus equipos de emergencia. Ya entrando más en contexto con la parte de instalaciones, podemos definirlo o diferenciarlo, perdón, entre 2 tipos de áreas. Están las áreas comunes, llamémoslo así, que no requieren mayor control, aunque aquí vamos a hacer algunas excepciones, ¿verdad? Y las áreas específicas, que son las áreas ya de producción y control. Dentro de las áreas comunes encontramos el comedor, las oficinas administrativas y los almacenes, pues, que son aquellas que no requieren, digámoslo así, tanto control. Pero ya en las áreas de producción encontramos las áreas de pesado, las áreas de fabricación, las áreas de llenado, las áreas de empaque primario, que esas sí ya requieren condiciones establecidas y específicas
bajo las cuales se deben de mantener, ¿verdad? Y existe una particularidad en este reglamento con respecto a áreas específicas. Tenemos el 7.4 que nos habla de las áreas de secado, molienda y extracción. La característica con estas áreas es que deben de ser independientes a las áreas de producción. ¿Por qué? Porque son las áreas que tienen el mayor riesgo de contaminación. Entonces, las áreas de secado y molienda, el reglamento lo dice claramente que deben de estar independientes a las áreas de producción. Con el área de extracción, ahí sí el reglamento deja como de acuerdo a su procedimiento, ¿verdad? Si es necesario que esté dentro del área de producción. Por eso va a depender de la naturaleza de cada producto. Con respecto a los equipos de producción, tenemos que estos, primero, deben de ser de fácil limpieza y deben de tener un programa y cronograma de mantenimiento. Esos son los requerimientos que habla acerca de los equipos. Obviamente ya haciendo la relación con la parte de instalaciones, los equipos deben de estar ubicados de forma correcta y conforme, ese es otro punto, conforme a cómo fueron autorizados previamente en los procesos de revisión y apertura del establecimiento. Pues es otra de las consultas que nos hacen. Generalmente, cuando se hace el proceso de autorización del establecimiento, nosotros como autoridad reguladora ya conocemos inclusive la distribución de los equipos. Entonces, si existen casos en donde ustedes quieran ingresar otros equipos, mover los equipos, siempre tomen la consideración que si esto les va a afectar el área, sí deben de ser notificados, bueno, deben notificarlo a la autoridad reguladora, en este caso a nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos. Además de eso, los equipos, primero, deben de ser de materiales adecuados, no adherentes y no absorbentes. Esto quiere decir que ustedes tienen que tener claro cuál es el material bajo el cual está hecho el equipo. De igual forma, esta es una de las observaciones más recurrentes. El reglamento no, digámoslo así, no se cierra al tipo de material que ustedes pueden tener en los equipos. Generalmente se puede tener equipos de acero inoxidable para aquellos que ya entran en contacto directo con los productos, pero lo importante y lo que exige el reglamento es que se demuestre que ese material bajo el cual están hechos los equipos cumpla con estos tres aspectos, que no sean reactivos, adherentes ni absorbentes. Aparte de eso, tienen que demostrarlo con evidencia documental, es decir, tienen que tener las especificaciones con las pruebas necesarias para demostrar el material bajo el cual está hecho el equipo. Además, puede existir que se cree la necesidad de que cuenten con áreas para equipos defectuosos, como en toda empresa, ¿verdad? Que algún equipo se arruina o ya la metodología o el proceso de fabricación queda desfasado y ya no lo van a utilizar, han salido máquinas mejores, las razones que puedan existir, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan esa necesidad de sacar un equipo del área, rotularlo como un equipo que ya va a estar fuera de uso, que un equipo defectuoso, sí es necesario que cuenten con un área específica para eso. Y aparte de eso, tienen que estar identificados y deben de estar correctamente retirados. ¿Por qué? Porque esa es una de las observaciones también que más se notan. Generalmente podemos ir a una área de fabricación y vemos un equipo envuelto en una bolsa, que a veces no tiene identificación, consultamos qué es ese equipo y se nos dice que ya está fuera de uso. Entonces, lo ideal es que ustedes ese equipo ya no lo tengan en el área de fabricación y lo tengan en un área adecuada para el almacenamiento de equipos que ya no se están utilizando. Además, dentro de los procesos que se le deben ejecutar a los equipos de producción, existe la selección. Obviamente, ustedes van a seleccionar el equipo de acuerdo a la capacidad instalada, a las necesidades de su proceso de fabricación.
Si son equipos de medición, estos equipos deben de estar calibrados. Y aparte, como les decía desde un inicio, debe de haber un cronograma de mantenimiento, un mantenimiento tanto preventivo y en su defecto, si sucede algún problema, un mantenimiento correctivo. Y todo esto debe estar documentado. Ya hablando de los equipos específicos, vamos a entrar en el tema tanto de agua y de aire. El reglamento únicamente menciona que se debe de contar con un sistema de tratamiento de agua que le permita obtener agua purificada para la producción de sus productos. Si nosotros vamos a la bibliografía oficial, llámese USP, por ejemplo, vamos a buscar lo que es el concepto de agua purificada. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el hecho de que el reglamento únicamente diga que se debe obtener agua purificada no quiere decir que no nos esté diciendo nada, por ejemplo. Al contrario, ya con el hecho de decir agua purificada, el reglamento nos está diciendo un concepto del cual el laboratorio debe cumplir. Si ya en la bibliografía oficial ya está el concepto de agua purificada y aparte nos dice cuáles son las pruebas y los parámetros que el agua purificada debe cumplir para la fabricación de los productos. Entonces aquí pueden ver en la lámina, ¿verdad? 4 límites y pruebas que se le deben de hacer, tanto conductividad, pH, microorganismos y carbono orgánico total, que son obligatorios para darle cumplimiento al concepto de agua purificada y a la obtención de la misma. Ya, el diseño de cómo va a ser su sistema, las partes en las que va a constar su sistema, eso ya ustedes lo pueden determinar de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Al tipo de agua que ustedes tienen como de origen, llámese agua de pozo, agua de anda, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a necesitar diferentes componentes. Puede ser que necesiten un sistema de cloración, por ejemplo, para tratar el agua potable con sus diferentes filtros, tanto de sedimento como de carbono para los microorganismos y de partículas posteriormente. Y ya una vez teniendo el agua tratada, pasar a su sistema de purificación. Ahí pueden ocupar, por ejemplo, osmosis inversa, EDI, entre otros, ¿verdad? Con sus lámparas ultravioletas, igual sus filtros microbiológicos. Pero eso ya lo va a definir cada establecimiento. Nosotros como autoridad reguladora lo que vamos a ir a ver es que el sistema que ustedes tienen cumpla y obtenga el agua purificada bajo los parámetros establecidos en la bibliografía oficial. Eso es en cuanto al sistema de agua. El reglamento en ese sentido no es tan específico, ¿verdad? Más que únicamente con lo del agua purificada. De ahí tenemos la parte del aire. En la parte del aire, de igual forma, el reglamento nos habla de que se debe de mantener un sistema de aire que evite el riesgo de contaminación, tanto para los productos como para las personas. Y que debe existir un sistema de inyección y extracción para las áreas que evite el riesgo de contaminación cruzada entre los diferentes productos y procesos. Se debe incluir tanto filtros como perfiltros y todo equipo necesario para garantizar la calidad de aire en un área de producción, de acuerdo a los productos que van a fabricar. Entonces, el reglamento de igual forma no es específico en cuanto a los componentes que debe de tener un sistema de aire para este tipo de área, ¿verdad? Y de establecimientos. Sin embargo, nosotros como autoridades reguladoras sí verificamos, por ejemplo, que el sistema sea adecuado, que proporcione las condiciones adecuadas para el producto, que tenga sus prefiltros, su filtración, que tenga un porcentaje de eficiencia al final de la filtración. Entonces, lo mínimo que debe de cumplir el establecimiento es ustedes están familiarizados con las clases de limpieza, con grado D o ISO 8. Es lo mínimo que se espera para las áreas de fabricación de este tipo de productos. Hasta ahí vamos a llegar con la parte de equipos. Posteriormente
vamos a la parte de materiales y productos. Lo relevante de este capítulo es, primero, que se deben de contar con todos los procedimientos que describan todo el proceso que se va a llevar a cabo, desde la recepción que se va a tener del material, su identificación, es decir, cuando ustedes reciban los materiales, ¿verdad? Va a haber un proceso de identificación. Obviamente ahí ustedes lo tienen que rotular, que identificar con una etiqueta. Posteriormente a eso va a haber un procedimiento de almacenamiento. El hecho que un producto, que una materia prima, que un material de envase no esté aprobado, digamos a llegar a esa parte, no quiere decir que ustedes lo van a dejar, por ejemplo, a la intemperie, ¿verdad? Al contrario, cuando ustedes lo reciban y lo identifiquen, eso va a quedar identificado como materia prima en cuarentena. Y tienen que tener un área específica para el almacenamiento de esos materiales. Es decir, tienen que tener un área específica para materia prima y material de empaque y empaque que está en cuarentena. También deben de tener ese procedimiento de cómo van a manejar esos materiales, el procedimiento del muestreo, es decir, el muestreo que le van a hacer a cada material que va a ingresar al laboratorio, posteriormente el procedimiento de análisis, y cuando ese material, llamémoslo materia prima, material de envase primario, secundario, es aprobado, ya ustedes lo pueden almacenar dentro del área de materia prima, materiales de envase y empaque aprobados. De ahí ya vamos contando con 2 áreas para este tipo de materiales. Y por último, si el material, pues, dentro de su análisis inicial sale rechazado y ya no se va a ser utilizado, o hay material que sale deteriorado o con avería, igual materia prima que sale en mal estado, deben de contar con un área de rechazo y obviamente con sus procedimientos, ¿verdad? Entonces, cuando este material, materia prima o insumo se dictamine como rechazo, deben de contar con el área y debe de ser debidamente identificado. Entonces, dentro de los materiales ya vimos tres, perdón. Están las materias primas, los materiales de envase, los productos terminados. Dentro de los diferentes materiales que se pueden generar dentro del establecimiento, así van a ir también detalladas las áreas que ustedes tienen que manejar. Tenemos el área, por ejemplo, para almacenar materias primas, el área de los productos intermedios y a granel. Eso también es una de las observaciones muy recurrentes. Cuando ustedes fabrican y tienen un producto, llamémoslo así, intermedio o que queda a granel, si no va a ser envasado inmediatamente, si no va a pasar 3 días, 5 días, sin ser envasado, sin ser colocado en su material de empaque primario, es necesario que se cuente con un área específica para almacenar esos productos. No es válido que queden dentro del área de producción, porque generalmente las áreas de producción no son específicas para un producto. Generalmente se fabrica un producto y si ustedes deciden que por su capacidad instalada no se puede todavía envasar, se coloca en el área de materiales de productos intermedios y a granel a espera de que suceda el proceso de envase o empaque primario, ¿verdad? Pero no es válido que quede dentro del área de fabricación, porque obviamente ustedes pueden utilizar esa área para otro producto y existe la posibilidad de una contaminación. También tenemos la parte de los productos reprocesados. De igual forma, esos deben de estar identificados y deben de estar en un área correspondiente para ellos. Ya la parte de productos terminados, pues en su bodega específica para eso. Igual con los rechazados, como les mencionaba, puede haber un área para materias primas rechazadas, otra área para material de envase y empaque rechazado y otra área para productos terminados rechazados. Igual con los productos retirados y devueltos. El reglamento especifica que deben de estar en un área debidamente identificada y con acceso restringido para este tipo de productos. En cuanto a la documentación que se debe de manejar, aparte de los procedimientos que venimos hablando, de la recepción, manejo, análisis, también contamos con documentación específica que va relacionada a la parte de producción.
Lo importante de ir manejando cada documento conforme a las actividades que van ejecutando dentro del establecimiento es que exista al final un sistema de calidad que permita realizar la trazabilidad de los productos y de todas las actividades que se realizaron para la elaboración de esos productos. Porque no es válido solo contar con la trazabilidad de fabricación del producto, por ejemplo, sino que también se debe contar la trazabilidad de cuándo ingresó la materia prima, el material de envase y empaque que fue utilizado y aprobado, posteriormente la fabricación, de ahí el análisis del producto terminado, el despacho del producto terminado y el destino final del producto terminado. Entonces ahí con todo eso nos aseguramos que exista una buena trazabilidad. Dentro de los documentos podemos mencionar aquellos que son reproducibles, por ejemplo, los procedimientos, y aquellos que para nosotros nos genera una evidencia, que son los registros. Entonces, el propósito de un procedimiento es hacer que sus actividades estén estandarizadas, que al momento de fabricar o de ejecutar un análisis o un proceso de limpieza, ustedes ya tengan claras las instrucciones que van a ejecutar. Y que de este procedimiento, pues, no se van a salir. Si ya se salen de este procedimiento, pues ya es una desviación. Y en cuanto al registro, son aquellos documentos que ya nos permiten ver y registrar las actividades que se han ejecutado. Por ejemplo, pueden existir registros de temperatura y humedad relativa que nos indican que se han estado tomando las mediciones correspondientes de las áreas, tanto de humedad y de temperatura. Pueden existir registros de pesado, por ejemplo, que nos indican cuánto fue la cantidad que se pesó de cierta materia prima. Entonces, lo importante de todos esos registros es que a ustedes les sirven para la parte de trazabilidad y a nosotros como autoridad reguladora para verificar la evidencia de las actividades que se han llevado a cabo dentro del establecimiento. En cuanto a producción, siempre hablando de documentación, se deben de definir los procedimientos específicos para las operaciones, tanto de fabricación y empaque, manejo de desviaciones y el reglamento específico de cómo se van a diseñar los protocolos de fabricación, empaques, reempaques, reprocesos y retrabajos. Y aquí se me quiero detener con algunos conceptos. Por ejemplo, tenemos la parte de el manejo de desviaciones. Cuando hablamos del manejo de desviaciones, no es que únicamente se refiera a que existió una desviación en un proceso ya tal cual de fabricación. Hablamos de desviaciones de todos los procesos que el laboratorio tiene. Cuando hablamos ya de reempaques, reprocesos y retrabajos, una de las consultas que más nos hacen es cuáles son, por ejemplo, aquellos productos que se pueden reprocesar o aquellos retrabajos que se pueden realizar dentro del establecimiento. No existe algo, digámoslo así, que tengamos definido en donde podamos decir, mire, esto es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Como autoridad reguladora no se lo podemos hacer. Sin embargo, existen conceptos, digámoslo así, bajo los cuales nosotros no permitimos que existan reprocesos o retrabajos. Por ejemplo, si el producto ya va a cambiar las características bajo las cuales está autorizado dentro de su fórmula maestra, o se va a adicionar un principio activo o más sustancia de un principio activo de lo que ya está autorizado, eso ya no se puede, porque ya se sale de una autorización previa. Y hay una parte específica de producción que habla acerca del uso exclusivo de las áreas y equipos de producción. Sí se lo voy a leer un poquito más a detalle, porque igual es una de las consultas que más nos abordan. El 1118 habla de que no se deben utilizar las áreas y equipos destinados a la fabricación de productos medicinales para uso humano en la elaboración de otro tipo de productos.
Es decir, por ejemplo, si queremos fabricar un medicamento de síntesis química dentro de un establecimiento que está autorizado para fabricar productos naturales, eso no se puede hacer. Diferente es a la inversa, un laboratorio de síntesis química que quiera fabricar productos naturales, pues no me quiero meter mucho en ese tema, pero sabemos que se deben de cumplir con ciertos procedimientos de validación para poder ejecutar esa actividad dentro de un laboratorio de síntesis química. Pero eso ya es otro tema aparte. Pero sí hace una excepción más abajo en cuanto a otros productos. Dice que si se autoriza por la autoridad reguladora la fabricación de otro tipo de productos para uso humano con ingredientes naturales, los mismos deberán seguir un proceso de fabricación similar, en el que se cumplan con los procedimientos de programación de producción, limpieza y buenas prácticas de manufactura. Es decir, por ejemplo, si se tiene, voy a poner un ejemplo muy básico, si se tiene una sustancia en polvo, una materia prima en polvo de origen natural, que tenga un uso, por ejemplo, para alimentos, pero su proceso es similar y todo eso, eso se podría permitir, igual pero como les digo, siempre tiene que seguir el proceso que ya está establecido. Al final, por ejemplo, si ustedes únicamente le quieren cambiar su uso, pues es lo que a esos temas son los que se refiere este apartado. Hasta ahí finalizaríamos con la parte de producción y luego entramos en la parte de garantía de calidad. La parte de garantía de calidad es muy importante y ha entrado mucho en auge con los reglamentos técnicos vigentes en la actualidad. ¿Por qué? Porque la parte de garantía es, digamos, una parte externa, por decirlo así, a control y a producción, que se encarga pues de verificar eso, ¿verdad? De que existe un compromiso con la calidad y que se están cumpliendo todos los parámetros que se han establecido para cumplir con los estándares de los productos dentro de la empresa. El primer requisito que establece el reglamento es que se debe de establecer una política de calidad. ¿Cuál es el punto crítico que debe llevar esta política de calidad? Y que es algo que nos cuesta identificar dentro de los laboratorios. Dentro de la política de calidad debe estar establecido el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, eso sí debe estar siempre establecido dentro de la política de calidad de los laboratorios. Entonces, como les decía, ¿verdad? Garantía de calidad prácticamente engloba todos los aspectos del reglamento con el propósito de asegurar que se estén cumpliendo, ¿verdad? Ahí tenemos equipos, edificios, instalaciones, control de calidad, producción, y todo eso pues está regido bajo una documentación, la cual garantía de calidad, pues dentro de sus funciones, esta que debe ser verificada, ¿verdad? Ya yéndonos más al detalle, vamos a control de calidad. Como les digo, hay que hacer la diferenciación entre garantía y control. Control es aparte de garantía. Entonces, lo primero para hablar de control de calidad es en cuanto a sus instalaciones. Lo que dice el reglamento es que se debe contar con el espacio suficiente para hacer sus análisis, tanto físico-químicos como microbiológicos. Pero no dice mayor cosa en cuanto a sus instalaciones, entonces ahí sí ya queda a cada establecimiento pues diseñar su propio laboratorio de acuerdo a las características de sus productos. Un aspecto importante es que se debe de asegurar que tanto el suministro de los materiales y la comercialización de los productos se realice hasta que su calidad haya sido aprobada. Esto es importante porque estamos hablando del proceso de liberación de los productos. Una de las consultas que más nos hacen es, por ejemplo, si un producto puede ser comercializado cuando aún se encuentra en cuarentena, por ejemplo. Y se los traigo acá porque es una de las consultas que más nos hacen. Y eso no es válido. Es decir, todos los productos que van a salir ya a comercialización, el establecimiento debe de asegurarse que ya estén aprobados.
Hay aspectos específicos, no me voy a detener mucho a hablar de la parte físico-química y microbiológica, sino de aquellos aspectos específicos de control de calidad que no están en otros reglamentos. Por ejemplo, hablamos de los materiales de referencia. Generalmente en un laboratorio de síntesis química existen la parte de los estándares, llámese así estándares USP, estándares de trabajo, estándares secundarios, qué sé yo. Pero aquí no, sino que estamos hablando de materiales de referencia que están relacionados a los productos naturales medicinales. Entonces, lo que el reglamento exige es que se tenga una muestra de la droga natural o de la sustancia activa natural como un material de referencia. Y aquellos en los que no esté descrita por una bibliografía oficial, puede utilizarse una parte prácticamente de la planta. Eso es lo que nos dice el reglamento. Y hay otra también particularidad del reglamento. Actualmente, digámoslo así, no existe todavía, esperamos que pronto, un reglamento técnico correspondiente a estudios de estabilidad para productos naturales medicinales. Entonces, lo que se exige por parte del reglamento son los informes de análisis de pruebas físicas, químicas y microbiológicas, conforme a lo que establece el reglamento de verificación de la calidad específico para productos naturales, ¿verdad? Eso no exime a que ustedes como establecimiento tengan la evidencia necesaria para asegurar que sus productos se mantengan dentro del tiempo que han establecido. Y por eso es que el reglamento habla de que rutinariamente se deben de hacer análisis de pruebas físicas, químicas y microbiológicas a los productos que ustedes manejan. Lo más recomendable es que ustedes siempre tomen sus muestras, las guarden, conforme a un programa de análisis en un tiempo definido, ustedes estén ejecutando esas pruebas, tanto físicas como químicas y microbiológicas, para asegurar que los productos se mantienen dentro de su vida útil. Eso es prácticamente lo que nosotros verificamos. Luego pasamos a la parte de quejas, reclamos y retiros de producto. Cuando hablamos de quejas, reclamos y retiros, estamos hablando de tres conceptos diferentes. Eso sí hay que mencionarlo, pero que al final se pueden englobar en un sistema. Que es aquel sistema en donde ustedes tengan establecido cómo va a ser el manejo de estos productos y cuál va a ser la información que ustedes van a resguardar para también servir como evidencia y registro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de quejas, nos estamos refiriendo a una notificación de un producto que tenga un defecto de calidad, que atente, por ejemplo, con la salud o la vida del consumidor, que tenga falta de efectividad, es decir, que no cumpla con lo que dice, y que no cumpla con las especificaciones de calidad, de acuerdo a la reglamentación vigente. A eso nos referimos con una queja. Ya cuando estamos hablando de un reclamo, ya es demandar por un incumplimiento a lo que se ha establecido. Y un retiro de producto es el proceso de retirar un producto de la cadena de distribución. Entonces aquí quiero que veamos las diferencias. Cuando estamos hablando de quejas, pueden existir, y ya nos hemos topado con esos casos, en donde existan quejas que no están directamente relacionadas a la calidad del producto. Y es ahí donde ya se van como mezclando los términos al final. Por ejemplo, si es una queja de que el producto no llegó en la cantidad que ustedes solicitaron, por ejemplo, o ustedes cuando comercializaron un producto reciben una queja de un usuario de un consumidor, perdón, que les dijo, miren, no me vino la caja completa, me faltaron 2 frascos, qué sé yo. Eso ya cae como en un reclamo, porque ya es algo que ustedes tenían pactado con el cliente y pues no se está cumpliendo, ¿verdad? Pero si ya viene el usuario y le dice, fíjese que me vino un frasco
y el frasco era transparente, por ejemplo. Yo recuerdo que las tabletas que venían ahí eran de color amarillo y ahora resulta que son blancas. Y ustedes dentro de su especificación tienen que las tabletas son amarillas. Eso ya es una queja referida a un defecto de calidad. Entonces ahí sí ya lo pueden clasificar como una queja. Cuando ya ustedes tengan la primera clasificación conforme a esto, ¿verdad? Que es una queja, es necesario que se realice un proceso de investigación de por qué se ha llevado a cabo o qué sucedió para que se ocasionara esa queja. Hay normativas, por ejemplo, las ISO, que mencionan diferentes procesos que se pueden ejecutar para hacer estas investigaciones y para reportarlas. Lo importante para nosotros como autoridad reguladora es que ustedes definan qué tipo de queja es. Por ejemplo, si es una queja de calidad, obviamente está relacionada con nosotros, ¿verdad? Si esa queja afecta directamente a todo el lote de fabricación y si afecta a todo el lote, si afecta a otros lotes fabricados. Entonces, esas son las investigaciones que a nosotros como autoridad reguladora, pues nos interesa ver dentro de sus registros. Obviamente, esa queja puede llevar a que sea necesaria, y ahí viene el otro concepto, la parte de la realización de un retiro de producto. El retiro de producto es ya cuando se ha determinado o existe la sospecha de que hay una desviación en su proceso de fabricación, que no ha cumplido con alguna de sus especificaciones, que existe un riesgo para la salud. Hay necesidad entonces de retirar. Ojo, puede ser que solo el lote que sea fabricado o puede ser que sea necesario retirar todos los lotes del producto. Por eso es algo que se va a establecer en conjunto con el establecimiento y la autoridad reguladora. Mencionarlo, nosotros como autoridad reguladora tenemos una guía para retiro de, en este caso ya no solo aplica para productos para medicamentos, sino que para todo tipo de productos que regulamos, tenemos una guía de retiro. Ahí van también dispositivos médicos, por ejemplo. Que eso les puede servir a ustedes inclusive como parámetro para poder formular sus procedimientos de retiro. Entonces, prácticamente recomendarles descargar esa guía, obviamente también porque es un requisito normativo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que ustedes puedan tomar aquellos aspectos relevantes para sus procedimientos. Esa guía la pueden descargar en la página web. Más adelantito les traigo una lámina específica de en qué apartados pueden descargar la documentación referente a estos temas. Entonces, cuando hablamos de quejas, lo que yo les mencionaba, aquí tenemos un breve diagrama, ¿verdad? Donde el establecimiento recepciona la queja, hace una clasificación preliminar, hace una investigación, verifica los documentos, los registros, si existen quejas anteriores, los contratos, las muestras de retención. Por eso es lo importante de guardar las muestras de retención, porque con eso ustedes pueden verificar si sus muestras que han sido almacenadas en su establecimiento tienen el mismo problema que se ha detectado afuera, ¿verdad? Y ya con esto ustedes confirman o modifican la clasificación preliminar de la queja. Posteriormente a eso se establecen las acciones correctivas y preventivas. Una acción correctiva es lo que les decía, un retiro del mercado. Y las preventivas, por ejemplo, si se ha cambiado alguna sustancia, pues ya ustedes hacen una reformulación, qué sé yo. Y una parte muy importante es no solo notificarnos a nosotros como autoridad reguladora, sino también a los clientes, ¿verdad? Y ya en la parte de retiro, lo que les mencionaba, ya cuando se ha tomado esa decisión, que se ha verificado que existe un riesgo que es inherente a la salud de la población, se debe realizar este proceso, el cual primero debe ser monitoreado y registrado. Si es un monitoreo, un retiro voluntario, este, lo crítico acá es notificarnos a nosotros como autoridades reguladoras que están ejecutando ese retiro voluntario, porque puede existir que nosotros no nos demos cuenta en tiempo real de que ustedes han detectado un defecto de calidad, por ejemplo, en un producto. Pero si ya es un registro que ha sido dictaminado por la autoridad reguladora, pues están en la obligación de llevarlo a cabo por indicaciones de nosotros y por las alertas que nosotros también emitimos.
Posteriormente a eso se debe de emitir un informe final. En este informe final, ustedes lo que deben de hacer es conciliar todas las cantidades de productos, es decir, las que se fabricaron, las que se distribuyeron y las que se retiraron. Esto con el propósito de ver cuál es el porcentaje que se ha logrado recolectar y cuál es la existencia que poseen. Tampoco quiere decir que se va a recolectar el 100%, porque generalmente a veces cuando se dan cuenta de las alertas o de los defectos, ya hay algún porcentaje que ya no se ha logrado, pues, recolectar, ¿verdad? Y eso es válido y sabemos que nos podemos encontrar con ese escenario, ¿verdad? Pero sí es de hacerlo lo más pronto posible, ¿verdad? Y eso nos lleva al otro aspecto relevante, que es la eficacia del sistema de retiro. En esto vamos a evidenciar el tiempo que se tardaron, cuánto fue la eficacia del sistema de retiro, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes lograron detectar dónde estaban los productos, que para eso tienen que tener la trazabilidad respectiva. Y al final, pues tenemos una formulita ahí para que les pueda servir para determinar la eficacia del sistema de retiro, que consiste en la cantidad de medicamentos retirados entre la cantidad total de medicamentos a retirar. Posteriormente a eso tenemos la parte de producción y análisis por contrato. Pues acá prácticamente estamos hablando de aquellos servicios tanto que el establecimiento brinda como que al establecimiento le brinda. Entonces, esos deben de estar establecidos por contrato. Pueden ser tanto procesos de producción, llámese así, maquila, o procesos de análisis, llámese así, análisis de material de envase, empaque, materia prima, producto terminado. Entonces, estos deben de estar establecidos por contrato, deben de aprobarse y controlarse, y es importante que dentro de los contratos estén bien establecidas cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Por ejemplo, en un contrato de fabricación, es necesario que ustedes establezcan cuáles son los productos que se les van a maquilar, por ejemplo, cuáles son las condiciones, si por ejemplo ustedes van a proporcionar la materia prima, o a ustedes, si ustedes son el maquilador, les van a proporcionar la materia prima, o si eso también corre como parte de su responsabilidad adquirirla. Si el análisis del producto igual va a ser ejecutado por un tercero, cuáles son los análisis que van a ser ejecutados por el tercero, si va a ser micro, físico, químico o ambos. Entonces, todo eso tiene que estar bien establecido en los contratos. También para el caso de los servicios de mantenimiento de un tercero, tiene que estar establecido cuáles son los procesos que les va a ejecutar. Por ejemplo, en el sistema de aire, si ellos se van a ejecutar del cambio de filtros, tiene que estar establecido en el contrato. En la parte del sistema de plagas, si va a ser cada 3 meses, tiene que estar establecido en el contrato. Y todos esos aspectos son los que nosotros verificamos dentro de las auditorías. Ya para ir finalizando la parte de reglamento, tenemos el apartado de autoinspección y auditoría de calidad. Son dos conceptos, pues, diferentes, pero que tienen un fin similar, el cual es demostrar a través de evidencia objetiva que los procesos, procedimientos se están desarrollando conforme a las indicaciones y parámetros establecidos, obteniendo los resultados previstos y que se registran en sus etapas y mediciones. ¿Para qué nos sirven estos procesos tanto de auditoría como de autoinspecciones? Nos pueden servir para identificar desviaciones, cuáles son aquellos procesos que no se están cumpliendo o aquellos procesos o procedimientos que se deban mejorar o que tienen alguna oportunidad de mejora, para identificar debilidades y fortalezas, para tomar acciones correctivas o preventivas y para identificar oportunidades de mejora. Para diferenciar, el concepto de autoinspección prácticamente se define como una inspección. Esa es como la palabra clave, efectuada por el personal técnico, obviamente, de la empresa, que evalúa periódicamente el cumplimiento de las buenas prácticas, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tomar
la lista del reglamento técnico centroamericano, la lista de verificación, e ir ítem por ítem verificando que se estén dando cumplimiento. Ahora bien, tenemos la parte de auditoría de calidad, en donde se hace un examen y una evaluación parcial o total del sistema de calidad. Entonces, la palabra clave acá es su sistema de calidad. El sistema de calidad obviamente ya incluye o engloba todas las actividades relacionadas al establecimiento, con el propósito de lograr el cumplimiento y mejorar. Aquí va incluida la parte de la alta dirección, recursos humanos. Entonces, prácticamente una auditoría de calidad, ustedes primero pueden hacerlo parcial o total. Ustedes pueden definir su propia guía de verificación, también pueden tomar la del reglamento, pueden ir mediante un plan previamente establecido, proponer fechas para evaluar cierto proceso o cierto capítulo de la guía, si lo quieren hacer con la guía. Pero lo importante es que se maneje como algo, como un sistema de calidad integrado. Entonces podemos definir que un cumplimiento adecuado de todos estos aspectos de buenas prácticas de fabricación disminuyen los riesgos que nos pueden ser controlados mediante el ensayo de los productos, mediante el análisis final del producto, ¿verdad? Entonces, ahí los riesgos inherentes estamos relacionando la parte de contaminación cruzada y la parte de confusión. Entonces, como dicen por ahí, ¿verdad? El concepto no es que vamos a eliminar el riesgo tal cual, sino que vamos a disminuir la posibilidad de que ese riesgo, pues, suceda, ¿verdad? Y que tratemos la manera de controlarlo. Ese es el fin de las buenas prácticas de fabricación. Hasta ahí llegamos con la parte técnica del reglamento, pero también el reglamento tiene ya una parte que habla de la metodología de evaluación. Ya el reglamento, pues, ya tiene 2 años prácticamente de haber entrado en vigencia. Lo importante es lo que nos compete a nosotros como país. Lo particular de estos reglamentos, al ser de regionales, ¿verdad? A nivel centroamericano, es que se discuten entre los diferentes países y pues se llega a un consenso de cómo va a ser esta implementación, aunque pueden haber excepciones por los intereses de cada país. En este caso, para el caso de El Salvador, eh, eh, prácticamente el transitorio no aplicaba, aunque inclusive si hubiese existido un transitorio, ya ahorita ya estaríamos finalizando, ¿verdad? Sino que de entrada en vigencia, los establecimientos debían cumplir con el 95 al 100% de los criterios críticos y con el 80% de los criterios calificables para obtener el certificado de buenas prácticas de manufactura conforme a lo que establece el reglamento. Entonces, en síntesis, a partir del 1 de julio del 2021 que fue publicado el reglamento y que entró en vigencia, pues esos son los porcentajes de cumplimiento que cada establecimiento debe de cumplir. Siempre siguiendo la metodología de evaluación, el reglamento establece 3 tipos de criterios. Está el criterio crítico, el calificable y el informativo. La calificación únicamente se permite el cumplimiento, no cumplimiento y el no aplica. No existen como calificaciones intermedias para estos criterios. Crítico podemos definir aquel que conforme a lo que establecen las buenas prácticas afecta en forma grave e inadmisible la calidad y seguridad de los productos y la seguridad de los trabajadores. Esto es importante porque no solo enfoquémonos a que un riesgo crítico va a afectar al producto, sino que también el criterio puede afectar la seguridad de los trabajadores. Un criterio calificable ya baja la criticidad de este criterio a aquellos que no son considerados como críticos, pero deben ser evaluados y valorados para el cumplimiento del presente reglamento.
Y por último tenemos el criterio informativo, el cual únicamente nos sirve para el suministro de información. Y esto es lo relevante, es que no se contabilizan para el puntaje total, es decir, para la nota para la obtención del certificado de buenas prácticas. Aquí les traigo una captura de la guía de verificación y que podemos ver los diferentes criterios. Está el informativo, el criterio crítico y el criterio calificable. Vale. Ahora bien, yo quería también darles una parte por si existe alguna persona interesada en iniciar con este proceso o que tiene dudas de cuáles son los procedimientos que la DNM, en este caso, tiene para autorizar, para certificar, para recertificar este tipo de establecimiento, ¿verdad? Todo laboratorio que va a iniciar desde cero, por decirlo así, tiene que iniciar con la parte de revisión de planos ante la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas. Entonces, este sí es un procedimiento propio de nosotros, en el cual ustedes presentan un juego de planos, el cual va a ser evaluado para ver si las áreas que ustedes proponen, los materiales, acabados, sistemas que ustedes nos están proponiendo, son conforme a lo que las buenas prácticas dicen. Porque al final nos basamos en lo que las buenas prácticas pues nos dicta, ¿verdad? Entonces el primer paso es la revisión de planos ante nosotros. Una vez se obtenga esa aprobación de planos, se presenta una solicitud ante la unidad de establecimientos, de registro de establecimientos y poderes, que corresponde a la solicitud ya de apertura de laboratorios. Ojo aquí, cuando ya se ha dado por presentar esta solicitud, viene lo que es la parte de inspección por apertura. En esta parte, prácticamente lo que se hace es comparar lo que se revisó en los planos que fueron autorizados versus lo que ya está construido en la parte de la apertura. Y posteriormente a eso, si todo está bien, se da un cumplimiento y la unidad de registro de establecimientos y poderes emite la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento es diferente al certificado de buenas prácticas de manufactura. ¿Dónde podemos descargar nosotros todos aquellos aspectos relacionados a nuestra normativa? Pues dentro de la página web de la DNM tenemos en la parte de servicios, como se los menciono acá arriba, tenemos la parte de unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas y está toda la normativa que nos compete a nosotros. Ahora bien, hasta ahí vamos con la parte de la apertura. Ya, para selección, para aplicar y para implementar las buenas prácticas, sí es necesario que ustedes realicen el proceso de solicitud de buenas prácticas de manufactura. Entonces, siempre en la parte anterior que les mencionaba de los descargables, ahí ustedes pueden descargar la solicitud de inspección de buenas prácticas. Es como la que está en la imagen. Hay aspectos relevantes. Primero que puede ser presentada tanto en físico como en digital a la institución. Aquí les dejo el correo. Te indica la fecha en la que ustedes ya están disponibles para la inspección. Ojo con esto. ¿Por qué ustedes nos deben de indicar la fecha? Porque, por ejemplo, si es un proceso de apertura, es necesario que ustedes comiencen a implementar los registros, que hagan lotes piloto de estos productos. Es una de las consultas que es más recurrente, ¿verdad? Y ya una vez levantada la documentación y ejecutada y realizados, fabricados, los lotes pilotos, pues ya ustedes nos pueden decir a partir de esta fecha ya estoy disponible para recibir la inspección. Y obviamente se debe cancelar el arancel correspondiente. Esta solicitud no solo aplica para los laboratorios que van a iniciar, ¿verdad? Que van a solicitar por primera vez las buenas prácticas, sino que también para aquellos que requieren una recertificación, quieren ampliar sus líneas de fabricación, digamos, solo tenían líquidos y ahora quieren ampliarse a sólidos, a semisólidos, y para aquellas inspecciones que también requieren y son de seguimiento.
Posteriormente ustedes presenten la solicitud con días de anticipación, ¿verdad? Se les va a enviar una notificación con las fechas de inspección. Entonces ya prácticamente a partir de ahí ustedes únicamente nos confirman de recibido esa notificación y ya estamos en el entendido de que se ha programado la inspección de buenas prácticas. Ya nosotros como auditores, ¿verdad? Hacemos nuestras propias investigaciones previas, ¿verdad? Para eso tenemos los procedimientos internos y llevamos a cabo un plan de inspecciones, el cual posteriormente se les da a conocer a ustedes, ¿verdad? Y ahí asignamos al personal capacitado y al equipo que va a realizar la inspección de buenas prácticas. Una vez tenemos este plan, como les digo, es parte de lo que se realiza previamente a la inspección y el cual al inicio de la inspección ya in situ con los establecimientos se le da a conocer. Ya en la inspección del sitio, nuestro procedimiento es sencillo, digámoslo así. Tenemos una reunión inicial donde ahí damos a conocer el plan de inspección, damos a conocer aquellos aspectos relevantes que hay que cumplir dentro de la auditoría. Por ejemplo, eh, cómo va a ser el proceso, si vamos a ir a áreas a las cuales hay necesidad de observarlas, tanto en sus procesos rutinarios. También, por ejemplo, se delimitan aquellos aspectos de confidencialidad que se debe de cumplir por parte de la autoridad reguladora y aquellos aspectos que sean necesarios para mantener un orden dentro de la auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, una observación muy común que se da es que se dilaten los tiempos en presentar, por ejemplo, la documentación, que a veces se tarden demasiado tiempo en presentarnos un procedimiento o algún registro. Entonces, todo eso se detalla, ¿verdad? En la reunión inicial para evitar esos problemas posteriores, ¿verdad? Luego de la reunión inicial tenemos la parte de ejecución de la inspección. Aquí ya tenemos diferentes métodos de evaluación, llamémoslo así, observación, entrevista, la parte documental. Entonces en esta parte pues hacemos el uso de, por ejemplo, de la observación, hacemos un recorrido de las áreas, de todas las áreas que manejan y los procesos que realizan y tomamos anotaciones, ¿verdad? Igual dentro de la misma recorrido podemos solicitar la ayuda del personal clave de los procesos y hacerles ciertas preguntas que posteriormente nos sirven como registro y evidencia del cumplimiento o de las observaciones que hemos detectado, ¿verdad? Y al finalizar la inspección, pues ya se han verificado, como les digo, tanto procedimientos, áreas, entre otros, ¿verdad? Se hace una reunión del cierre en donde se van a detallar las no conformidades detectadas y los aspectos también relevantes que son de cumplimiento dentro de las buenas prácticas. Posteriormente a eso se genera un informe en donde van pues prácticamente los resultados de la inspección. Entonces aquí les traigo prácticamente resumido cómo es este proceso, ¿verdad? Posterior a la obtención de la licencia o si ya tienen el certificado de buenas prácticas vencido, eh, se hace la preparación de la solicitud. Como les digo, si es un fabricante nuevo, se tienen que hacer los lotes pilotos. Igual si quieren ampliar una línea de fabricación, se deben hacer lotes pilotos para esa ampliación. Posteriormente a eso se presenta la solicitud de buenas prácticas, se hace la inspección de buenas prácticas, se obtiene un resultado de inspección y en dado caso sea requerido, se entrega un cronograma de mejora. En los casos que haya necesidad, como les digo, de entregar un cronograma de mejora, también va a haber necesidad de hacer una inspección de seguimiento. Entonces, la característica de esto es que es más puntual, las inspecciones de seguimiento, es decir, vamos a ir a verificar las acciones de mejora que ustedes han implementado para la subsanación de las no conformidades o de las observaciones. Entonces, lo importante acá es primero que se aseguren de contar con evidencia del cumplimiento de las no conformidades,
Posteriormente, asegurarse que cuentan ya con la evidencia suficiente, solicitan la inspección de buenas prácticas. Ojo, aquí puede cambiar este proceso, porque en dado caso que sea un aspecto crítico, nosotros como autoridad reguladora estamos o podríamos solicitar ir inclusive antes si lo consideramos necesario, ¿verdad? Posteriormente a la solicitud, pues se realiza la inspección de buenas prácticas y posteriormente será el resultado de la inspección, que puede ser un resultado favorable o puede ser un resultado desfavorable. Entonces aquí brevemente, cuando son favorables los resultados, pues se emite el certificado. Muchas veces también se les solicita un cronograma para aquellas acciones que ya no son críticas, pero que es necesario que ustedes sigan pues dándole seguimiento, ¿verdad? Y si es desfavorable, se puede volver a solicitar un cronograma o una inspección de seguimiento o a tomar alguna acción ya meramente administrativa. Hay que tener ojo con esto, que son aquellos aspectos críticos que pueden dar un resultado desfavorable. Tenemos la parte de infraestructura, por eso lo recalco nuevamente, que si ustedes quieren hacer una modificación a la infraestructura, hagan el trámite de modificación de infraestructura con nosotros y de revisión de plano. También si hay un hallazgo crítico en sistema de aire, sistema de agua, control de calidad, también puede ser una no conformidad que sea de impacto crítico en su certificado, ¿verdad? Y de un resultado desfavorable y el riesgo de contaminación cruzada. Entonces, hasta ahí llegaría mi presentación. Ha sido un gusto, ¿verdad? Y cualquier consulta, estamos a las órdenes. Les dejo ahí los números de contacto de la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas, mencionarles que son directos, tanto el número de teléfono como el correo de inspección. Gracias. Muchas gracias por su ponencia muy amplia y detallada, licenciado Oscar Daniel Acosta. Pues ha sido bastante ilustrativa y bastante importante con bastante información. Estimados participantes, en estos momentos se publicará en el chat el enlace de evaluación de esta ponencia, para lo cual les brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecerles su retroalimentación y nos compartan aquellos temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Posteriormente a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, para lo cual pueden utilizar, por favor, el chat que tenemos presente para poder despejar todas aquellas dudas que tengan al respecto. Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. Licenciado, nos pregunta Ángel Delgado, si lo que se quiere es hacer una planta de producción nueva, siempre se tiene que hacer lotes pilotos de productos que ya estén registrados. Hola, muy buena pregunta. La verdad es que cuando se hace una planta nueva de fabricación, es prácticamente, estamos hablando, no sé si se refiere a otro sitio ya de fabricación. Entonces, cuando es así, prácticamente el sitio nuevo empieza desde cero. Ojo, eso no quiere decir que el registro de los productos se pierda, no, ¿verdad? Pero sí es necesario que se fabriquen los lotes pilotos de los productos para que dentro de ese nuevo sitio de fabricación se puedan autorizar las buenas prácticas de manufactura. Y como les explicaba dentro de la ponencia, pues esos lotes de productos no solo sirven como parte de sus fabricaciones rutinarias, sino que sirven también para generar los registros necesarios para poder evaluar las buenas prácticas, porque no vamos a venir nosotros como autoridad reguladora a evaluar orden de fabricación que se han ejecutado en el sitio anterior, por ejemplo, o que no son de la línea de fabricación que están pidiendo adicional al certificado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
sí ya es necesario que cuenten con órdenes de fabricación dentro del nuevo sitio de fabricación para poder ser evaluadas dentro de las buenas prácticas. Ese era el propósito final de los lotes piloto. Muchas gracias por la respuesta, licenciado. Siguiente pregunta. Silvia Herrera de Vega nos consulta. Buenos días. Si tengo un fabricante principal y necesito un nuevo fabricante alterno, ¿debo presentar estudios de estabilidad para cada uno de ellos por la vida útil del principal de 4 años y el alterno de 2 años? Vaya, con respecto a esa pregunta es un poco más relacionada a la parte de registro, ¿verdad? Sí, invitarlos a que hagan en ese sentido las consultas directamente con ellos. Sin embargo, si es necesario, de acuerdo al tipo de productos que usted va a cambiar, ¿verdad? Hay que especificar, por ejemplo, si es un producto de síntesis química o si es un producto natural. Entonces, de acuerdo a eso, pues nos vamos a regir en qué tipo de especificaciones o estudios se van a presentar ante la unidad registral, ¿verdad? Muchas gracias por la respuesta, licenciado. A ver, Javier Martínez nos consulta. Cuando se realiza fabricación de productos naturales por campaña en un laboratorio farma, ¿es necesario realizar matriz de peor caso para validación de limpieza o solo realizar determinación de trazas del último producto fabricado durante esa campaña? Con respecto a esa pregunta, ya estamos yéndonos al tema de productos de síntesis química, ¿verdad? Si es necesario realizar la validación de limpieza, obviamente eso es lo que dice textual el reglamento para estos casos, ¿verdad? Para poder ser fabricado un producto natural dentro de esas áreas. Y dentro de esa validación de limpieza es necesario determinar cuál va a ser el peor caso. Obviamente aquí vamos a tener una relación y puede ser que algunos laboratorios lo obtengan así, que su peor caso sea el producto natural. Entonces prácticamente, como dirían en el buen salvadoreño, ahí están matando dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Pero si no es así, que su peor caso, por ejemplo, de la validación que ustedes han determinado hacer para farma es un producto de síntesis química, sí es necesario que también lo hagan para determinar cuál va a ser el peor caso en el caso de productos naturales. Muchas gracias por la información y respuesta, licenciado. A ver, Pamela López nos consulta. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por tan excelente ponencia. Mi consulta es si en la producción de productos naturales por campaña se puede fabricar más de un producto natural. Con respecto a esta pregunta, creo que se refiere a la producción de campaña, creo yo, de un laboratorio de síntesis química, ¿verdad? En donde se van a hacer productos. De ser así, va relacionada con la pregunta anterior y por eso es necesario determinar cuál va a ser el peor caso. Recordemos que el concepto de campaña nos limita a que tenemos que tener bien definido cuál va a ser los productos que se van a fabricar, el tiempo en el que se va a fabricar y no es que en una fabricación por campaña vamos a hacer la validación, por ejemplo, ¿verdad? Y se va a estar fabricando toda la semana, entonces ahí ya no es una fabricación por campaña, ya es una fabricación rutinaria, ¿verdad? Entonces, sí se podría, como les digo, determinando el peor caso y estableciendo cuántas van a ser las producciones, por ejemplo, anuales que se van a hacer, el periodo bajo el cual se va a hacer, ¿verdad? Y teniendo obviamente los registros de validación de limpieza, tanto físico-químico, la determinación de trazas, como la parte microbiológica. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Bueno, había una consulta que era más que todo por el tema de la presentación. A ver, nosotros estamos grabando toda esta ponencia, la cual ha sido bastante amplia, y posteriormente se edita esta presentación y se va a subir al canal de YouTube, ¿verdad? Habría que estar pendiente de las redes porque hay un proceso que hay que hacer y porque ya inclusive ya tenemos varias presentaciones, varios videos de webinars realizados con la Dirección de Medicamentos, con MinSal, con lo que estamos realizando con todas las instituciones, ¿verdad?
Eso un poco para aclarar la consulta que se nos hacía. Por otro lado, quizás una valoración importante y es muy personal es que desde el Ministerio de Economía hemos estado atendiendo iniciativas sobre este tema. Como bien decía el licenciado, pues esto es prácticamente un tema nuevo, ¿verdad? Bueno, tiene 2 años y estamos viendo que en realidad hay una oportunidad importante para los productos naturales, visto pues porque nuestras condiciones climatológicas permiten el cultivo de ciertas plantas medicinales, para lo cual creo que es importante ir tecnificando y mejorando esto, y precisamente esas son las intenciones que se tienen a nivel de instituciones, de poder generar información a todos los interesados, y sobre todo que se ve una oportunidad en este sector de medicinas naturales. Como parte del resumen y cierre, de parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado Oscar Daniel Acosta Avilés. Licenciado, muchas gracias por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, la cual se ha impartido información de suma importancia. Hablamos de la base de las reglamentaciones de la OMS, el reglamento y principios generales de las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Que es un tema de responsabilidad del laboratorio, de las valoraciones de riesgo. Hablamos de conceptos de qué es buenas prácticas. Hablamos de las materias primas naturales, productos naturales, medicinales, de uso humano. Hablamos de los 16 capítulos de reglamentación, los cuales los detalló usted muy claramente, licenciado. Hablamos de la organización del personal crítico y no crítico, la inducción, las capacitaciones, que hablábamos de que el jefe de producción no puede ser el mismo jefe de control de calidad, exámenes médicos una vez al año. Hablábamos de las edificaciones, las instalaciones, los acabados. Hablábamos de que es necesario tener autorización de todos los planos para poder hacer todo el trabajo posterior. Hablábamos de respetar todo lo que sería ubicaciones de equipo. Bueno, ha sido bastante amplia la información, ¿verdad? Y sobre todo que también se habló sobre las metodologías de evaluación. Hablábamos también de la apertura de un laboratorio, de todos los procesos que hay que hacer, de la información que tenemos en la web, ¿verdad? En la unidad de inspección y fiscalización, y de todos los servicios que se tiene y cómo poder realizar estas iniciativas. De igual manera, pues agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, invitándolas pues para que el día martes 4 de julio vamos a continuar con esta serie de webinar, y vamos a tener un webinar importante que es sobre la regulación de medicamentos, clasificación de estupefacientes, precursores químicos y agregados. Esto siempre con la Dirección Nacional de Medicamentos. Esperamos pues que nos puedan acompañar, ¿verdad? Y tengan todos un productivo y buen día. Bendiciones. Gracias.